Muy buenos días, tardes o noches. Soy Marian Sánchez y hoy les hablaré acerca de la comparación entre la Ordenanza sobre Actividades Económicas del municipio San Cristóbal del Estado Táchira del 30 de diciembre del 2020 y la Ordenanza de Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de índole similar del municipio Carirubana, Estado Falcón del 28 de diciembre del 2018. ¿Qué son los tributos municipales? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela define a los municipios como la unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites que establezcan las leyes. La autonomía municipal, en cuanto al ámbito tributario, comprende la creación, recaudación e inversión de sus ingresos, donde el artículo 179 de la Carta Magna contempla como ingresos por concepto tributario los siguientes. Número 1. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios, las tasas administrativas por licencias o autorizaciones, los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, con las limitaciones establecidas en la Constitución. Los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos u apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial y la contribución especial sobre plusvalía de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística. Número 2. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales. Y número 3, el producto de multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que les sean atribuidas. ¿Qué es el impuesto sobre actividades económicas? Corresponde al tributo que se causa por el desarrollo de actividades lucrativas de los industriales, comerciantes, prestadores de servicios o de naturaleza similar en o desde la jurisdicción del municipio. Teniendo claros estos conceptos, iniciaré la comparación entre estas dos ordenanzas. Mencionaré el aspecto comparativo y daré los detalles que cada una presenta, ya sean similitudes o diferencias. Como primer aspecto tenemos la autorización para el desarrollo de actividades económicas. Los contribuyentes para el desarrollo de cualquier actividad económica deben solicitar ante la Administración Tributaria Municipal una autorización para el desarrollo de las mismas. La Administración Tributaria Municipal solicita determinada documentación y el pago de aranceles específicos para el trámite de dicha autorización. En ambos municipios se exige que el documento emitido sea exhibido en un sitio visible del establecimiento o local, así como también el cumplimiento de las previsiones sobre zonificación y urbanismo dictados por el municipio, así como lo referente a la salubridad, higiene, moralidad y seguridad de la población. Las licencias de actividades económicas o de funcionamiento pueden ser modificadas con previa solicitud del contribuyente o revocadas por la ATM. Ahora bien, en el municipio de San Cristóbal, denominada licencia de actividades económicas, no se describe en la Gaceta la fecha de vigencia o de renovación de esta licencia. La Administración Tributaria otorgará o negará la licencia dentro de los 30 días continuos siguientes a la fecha de la admisión de la solicitud. Y, denominada en la Gaceta como licencia de funcionamiento con vigencia de un año a partir de la fecha de su emisión, en el caso del municipio Carirubana, la concesión o negación de la solicitud deberá notificarse al contribuyente dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de admisión y en el caso de ser necesario más tiempo, dicho lapso podrá prorrogarse por otros 10 días hábiles. Como segundo aspecto tenemos el hecho imponible. En ambos casos se define como el ejercicio habitual de cualquier actividad económica lucrativa, sea esta industrial, comercial o de servicio o de naturaleza similar en o desde la jurisdicción del municipio.
La habitualidad está determinada por la naturaleza de la actividad, con prescindencia de la cantidad o monto obtenido por su ejercicio. Nuestro tercer aspecto es el sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de este impuesto toda persona natural o jurídica que realicen de forma habitual actividades con fines de lucro en o desde la jurisdicción del municipio. La ordenanza del municipio San Cristóbal establece que son sujetos pasivos con o sin poseer la licencia de actividades económicas. Además, especifica que la condición de contribuyente puede recaer sobre quienes tengan responsabilidad solidaria o de derecho y el alcalde podrá designar a agentes de retención del impuesto, estableciendo así los porcentajes y deberes formales. Y en el municipio Carirubana se establece la figura de 3 tipos de contribuyentes. El primero, contribuyentes permanentes, con domicilio fiscal en el municipio o con manifiesto escrito de permanecer por un periodo no menor a 5 años, tener domicilio en el municipio de los registros y libros contables y establecimiento permanente o base fija. Número 2, el contribuyente especial, quien no cumpla con los requisitos de los contribuyentes permanentes. Número 3, el contribuyente ocasional, quien realice actividades de forma eventual o en determinadas épocas del año. Además, se designa también contribuyentes en calidad de agentes de retención a empresas del Estado, institutos autónomos y que presten servicios públicos nacionales, estatales o municipales y de las demás personas jurídicas de derecho privado que determine el alcalde. Como cuarto aspecto tenemos la base imponible. La base imponible en ambos casos está compuesta por los ingresos brutos efectivamente percibidos de forma regular. En el municipio San Cristóbal especifica que no formará parte de la base imponible lo siguiente: los reintegros de capital de origen financiero, los ingresos por enajenación de activos fijos, las amortizaciones de capital por contratos de arrendamiento financiero, los reintegros percibidos por concepto de comisionistas, consignatarios y mandatarios, los ingresos brutos pertenecientes al comisionante, consignante o mandante, y se tendrá como deducciones a la base imponible las devoluciones o anulaciones, descuentos efectuados, regalías o impuestos a consumos selectivos a otro nivel político territorial. Y por otro lado, en el municipio Carirubana, aparte de las exclusiones que plantea la ordenanza en comparación, según la actividad económica se tendrá por base imponible lo siguiente: quienes se dediquen al expendio de combustible, que es la utilidad bruta en ventas obtenida por esos bienes. Las actividades de transporte de carga, que en este caso sería el monto del flete u otros conceptos inherentes al mismo. Y para los distribuidores, agentes, representantes, comisionistas, serán todos los ingresos brutos obtenidos como remuneración o pago de gestión. Además de las deducciones de la ordenanza en comparación, se suman las deudas incobrables comprobadas. Nuestro quinto aspecto a evaluar es el cálculo del impuesto. Cuando el contribuyente realice más de un tipo de actividad contemplada en el clasificador y no sea posible identificar el monto para cada alícuota, se aplicará la de mayor valor. La determinación del impuesto se realiza de forma mensual con base a los ingresos percibidos en el periodo impositivo de un mes. En el municipio de San Cristóbal, el monto del impuesto viene determinado por la multiplicación de la base imponible mensual por una alícuota que varía dependiendo de la actividad económica que realice el contribuyente, con un mínimo tributable expresado en petro, establecido en un clasificador de actividades económicas. El clasificador de esta ordenanza se presenta por sectores clasificados, desde primario, secundario y terciario. Y en el municipio Carirubana, al igual que la ordenanza en contraste, se establece un porcentaje que se aplicará a la base imponible, sin considerar un mínimo tributable en petro, sino en unidades de cálculo aritmético municipal.
Este clasificador se encuentra distribuido por actividades de industrias, comercio y servicios. El sexto aspecto es la declaración y pago. El periodo impositivo para ambos municipios es de un mes. El contribuyente debe determinar, declarar y pagar el impuesto sobre actividades económicas. Los contribuyentes deben presentar en formatos autorizados por la Administración Tributaria Municipal la declaración jurada mensual. El pago del impuesto determinado debe realizarse dentro del mes siguiente posterior a la determinación y declaración del mismo, y el impuesto debe ser pagado en una única porción en las taquillas o medios que disponga la Administración. En el municipio de San Cristóbal, además de la declaración jurada mensual, el contribuyente debe presentar una declaración definitiva de ingresos entre el 1 y el 30 de abril de cada año y estar solvente con el pago de las mismas. Cabe destacar que el incumplimiento del pago genera intereses moratorios aplicando lo equivalente a 1.2 veces la tasa activa promedio de los 6 principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos. En el municipio Carirubana, las declaraciones mensuales se realizan sobre una base no menor del 98% de la base imponible determinada, presentable dentro de los 14 días siguientes a la fecha del vencimiento del mes. Se debe presentar además una declaración definitiva anual sobre la base del 100% de la base imponible dentro de los primeros 14 días después del cierre del año civil. Los contribuyentes eventuales deben declarar y pagar el impuesto causado de forma anticipada. En lo referente al pago se establece un recargo del 12% calculado sobre el monto del impuesto e intereses moratorios como en el caso del municipio San Cristóbal. Se otorga un descuento del 2% sobre el monto total del impuesto a quienes cancelen el impuesto dentro de los 3 días hábiles del mes que correspondan a la declaración. Y a diferencia de la ordenanza del municipio San Cristóbal, la del municipio Carirubana contempla la percepción por parte del contribuyente de ingresos en moneda extranjera, así como los lineamientos para la determinación de la base imponible del mismo y el pago, aplicando una alícuota del 10% sobre los ingresos contratados y percibidos en moneda extranjera. Como séptimo aspecto tenemos las rebajas. La ordenanza del municipio San Cristóbal concede rebajas por concepto de inicio de actividades, teniendo así una rebaja del 50% del monto del impuesto causado a todos aquellos nuevos contribuyentes que establezcan su centro principal de actividades durante su primer ejercicio fiscal y una rebaja del 25% del monto del impuesto causado durante su segundo ejercicio fiscal, mientras que se dediquen a las siguientes actividades. Actividades de intermediación financiera, actividades de deseguros o de reaseguros y actividades de telecomunicaciones. Y en el municipio Carirubana, esta ordenanza concede rebajas por inversiones en obras de interés público por un 25% del monto invertido deducible, el impuesto por pagar del contribuyente. También conceden rebajas por donaciones y naturaleza del contribuyente, en los siguientes porcentajes. 1. Rebaja equivalente al 100% de las donaciones que realicen las personas naturales o jurídicas sujetas al impuesto a instituciones sin fines de lucro o fundaciones que dependan del municipio. 2. Rebaja equivalente al 25% de la donación que hicieran a personas naturales o jurídicas a instituciones benéficas o fundaciones dependientes del sector privado. Y número 3, rebaja hasta de un 30% del impuesto para las cooperativas formalmente constituidas. Como octavo aspecto tenemos las exenciones. En el municipio San Cristóbal estarán exentos del pago del impuesto establecidos los servicios de educación prestados en los niveles de educación preescolar, básica, media, diversificada, universitaria y educación especial pertenecientes a instituciones públicas y las que perciban aportes de ABEC de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación.
Y por otro lado, en el municipio Carirubana quedan exentos del pago del impuesto los siguientes: los vendedores ocasionales de periódicos, revistas, libros educativos y las personas con discapacidad que ejerzan eventualmente el comercio, sean venezolanos o residentes del municipio. Quienes ejerzan por sí mismos actividades artesanales en su residencia o domicilio sin la intervención de terceros. Los institutos autónomos creados por la República, las entidades federales y los municipios. Las mancomunidades en las cuales participe el municipio Carirubana. Las fundaciones, sociedades civiles y asociaciones civiles creadas por la República, las entidades federales y los municipios. La actividad primaria de agricultura, cría, pesca y actividad forestal. Las empresas que se dediquen a la construcción de viviendas de interés social. Las demás personas que se determinen por ordenanza especial. Como noveno aspecto tenemos a las exoneraciones. En el municipio San Cristóbal no se concede algún tipo de exención en esta ordenanza o procedimiento alguno para establecerla o que el contribuyente la solicite. Y por otro lado, en el municipio Carirubana, el Consejo Municipal, por acuerdo aprobado por las 2/3 partes de sus miembros, podrá autorizar al alcalde o a la alcaldesa para acordar la exoneración total o parcial del pago del impuesto contemplado a todas las nuevas actividades económicas de industrias, comercios, servicios o de índole similar que se instalen en jurisdicción de este municipio con previa solicitud de parte interesada ante el alcalde o alcaldesa. Además, las exoneraciones serán acordadas hasta por 3 años como máximo, pudiendo ser prorrogadas mediante acuerdo hasta por 3 años más de solicitud por parte de la interesada. Y por último, pero no menos importante, nuestro último aspecto a evaluar es la fiscalización. La administración tributaria de ambos municipios posee amplias facultades de fiscalización para comprobar y exigir el cumplimiento en lo relacionado con el impuesto en cuestión y sus deberes formales, materiales y accesorios. La Administración Tributaria Municipal podrá verificar el cumplimiento de los deberes anteriormente mencionados en el establecimiento del contribuyente o en la sede de la Administración Tributaria. Las fiscalizaciones se llevarán a cabo por funcionarios autorizados mediante acto administrativo por la Administración Tributaria Municipal, debidamente facultados, identificados y autorizados, así como también con expresa orden del contribuyente y domicilio que será sujeto a revisión, siendo un elemento diferenciador importante entre ambas ordenanzas es la unidad de medida sobre la cual hace el cálculo de la sanción. Por ejemplo, en el municipio San Cristóbal se establecen las sanciones en petros, siempre y cuando no exceda de determinada cantidad de unidades de moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Y por otro lado, en la ordenanza del municipio Carirubana se establecen las multas en niveles de gravedad con unidad de medida de cálculo aritmética municipal vigente para la fecha. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.